Práctica del Yoga Sutra 1.19 que les envía al grupo. Pulgares al centro de la frente. Inhalamos profundo. Mantra. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Yaste Yase Aviravir Baba Vashrana Kavashradam Strakarmasayam Randaya Randaya Tamugrasa Grasa Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Vujista Om Saram. Manos bajo los hombros, esparce los dedos, rodillas bajo tus caderas. Apoya las raíces de los dedos de los pies y exhalando, atrás arriba la pelvis. No camines adelante con los pies ni atrás con las manos. Mantén la postura. Respiración lateral completa, Purnahaya Taravedana. Al inhalar amplía y eleva caja torácica, al exhalar la relajas y la desciendes. Al inhalar zona entre ombligo y pubis entra y sube, al exhalar se relaja y desciende. Dobla un poquito las rodillas, María Elena, y lleva más atrás tu pelvis. Mantén más en línea brazo y torso. Eso. Rotación externa en brazos cerca del hombro, interna en caderas. Recuerden, de acuerdo a sus respiraciones, su disposición energética para ejecutar lo que estamos haciendo. Los pies en peña, canillas, arco arriba, ingles internas para atrás. Parte alta del sacro, la base del esternón. Lengua en paladar, mentón y garganta perpendicular. En tu siguiente inhalación, lleva la pelvis a la izquierda, pie derecho a 90 grados. Pumba Mukha Svanasana. Alarga el lado izquierdo del torso, costillas del lado derecho hacia adentro un poco. Eso, pie derecho a 90 grados. Lleven su pelvis hacia la izquierda y cambien el peso hacia la mano del pie izquierdo. Siguiente exhalación, regresa al centro. Pelvis a la derecha, pie izquierdo a 90 grados. Cambia el peso a la mano y el pie derecho, costillas del lado izquierdo adentro, ingle externa derecha para atrás. Mantén la respiración lateral y completa. Nico, parte alta del sacro adentro. Felipe, parte inferior de los omóplatos a la base del esternón. Siguiente inhalación, regresa al centro. Exhalando, flexiona rodillas, déjalas cerca del suelo. Expande el centro de la palma de la mano, esparce los dedos, compacta el centro de tu axila, rodillas quedan cerquita al piso. Trata de llevar atrás, arriba tu pelvis. Estira el arco del pie, rodillas más cerca del suelo, Nico. Eso es, Marlon. Eso, muy cerquita, las rodillas a la altura de los talones, Vivi. Y atrás, arriba esa pelvis. Trata de mantener tu torso y brazos en línea. Exactamente. Por las rodillas todo lo que necesiten para que torso y brazos queden en línea. En su siguiente inhalación, estira las rodillas, apoya los dedos de las manos en punta y quédate en puntas de pies y en puntas de los dedos de las manos. Manténlo. Panchanguya Uttita Mukha Svanasana. Siguiente exhalación, rodillas al suelo. Siéntate o puedes ir al frente y sentarte. Abre caderas, estira rodillas, columna erguida. Opción 1, manos detrás de la línea de caderas, te inclinas adelante un poco. Toda la pelvis. Opción 2, vas hasta donde sea posible. Activa bien la musculatura del cuerpo, rechaza el suelo con las piernas. Respiración casi completa. Eso. Flexiona adelante hasta donde sea cómodo. Esternón al frente arriba. Alejandro, esternón al frente arriba, mira en dirección de la punta de la nariz. Marian, parte media de la espalda hacia el frente. Vive un poquito más adelante, esa pelvis, dobla las rodillas si lo necesitas un poco. Volumen de la respiración en forma de triángulo invertido. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. El inicio de la inhalación le da soporte a la postura. El olfato empieza a ser predominante. Trata de observar lo que ya existe debido al estímulo que la postura causa sobre tu capa sensorial. Brazo, rotación externa. Siguiente inhalación, regresa. Exhalando, cruza piernas. Adho Mukha Svanasana. Observa cómo el Adho Mukha Svanasana en ningún sentido es predominante. Dika Krama es el Dika Vedana. Las 6 partes de la respiración como proceso continuo. Swasapura Kantarstamba, Praswasarachaka Bajirstamba. Inicio de inhalación, mitad y final, pausa con aire. Inicio de exhalación, mitad y final, pausa sin aire. Son un ciclo continuo.
Ningún sentido predomina en la postura. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Toma los muslos por detrás, pies juntos, talones a la altura de rodillas, o toma borde externo de los pies. Y abres caderas, estira rodillas, levanta mentón, mira entrecejo. Mantén el peso sobre los isquios. Observa mitad y final de tu inhalación. Identifica y sincronízate con esa parte de la respiración. Trata de estirar rodillas, María Elena, suavecito. Eso, pecho al frente, pubis al frente, abajo. Observa mitad y final de inhalación. Empieza a ser predominante el gusto. Nota cómo la postura y la mitad y final de inhalación hacen que tengas una experiencia más intensa del sentido del gusto. Caderas y brazos, rotación externa. Pubis al frente abajo, esternón al frente arriba. Lengua en paladar, la mirada en el entrecejo, Brumadhya Dristi. Expande la planta de los pies, estira el arco. Lleva las ingles internas al frente. Expiración en forma de triángulo invertido. Inhala mínimo al máximo, exhala igual. Exhalando, descansa. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Nota esa naturaleza de la Adho Mukha Svanasana. A eso se le llama avyakta, en manifiesto. Empieza a diluirse la experiencia del sentido del gusto y el énfasis de la mitad y final de inhalación. La respiración se vuelve un ciclo continuo, Dikakrama. Ya ninguna parte lidera sobre otra. Y el campo sensorial ya no está predominando el gusto en él. Siguiente inhalación, plancha alta. Exhalando, acuéstate boca abajo. Respiración completa, lateral. Entrelaza dedos de las manos atrás. Mantén los pies al ancho de caderas. Activa toda la musculatura de la parte posterior del cuerpo. Pecho al frente. Coxis ligeramente abajo. Levanta mentón, mira entrecejo. C1 a la frente, C7 al sacro, costillas flotantes ligeramente al centro. Respiración completa, diafragmática en tu torso. Y ahora observa la pausa con aire. Mantén la postura en sukha, cómoda. Sthiti, estable. María Elena, trata de estirar tus codos. Estirar los coditos y entrelazar los dedos de las manos. Eso. Felipe, relaja un poquito los brazos, estira los codos. Que las manos descansen un poco sobre el cuerpo. Seguir enfocado más en la espalda. Yani Brumadhya Dristi, la mirada al entrecejo estimula la musculatura ocular. Noten cómo empieza a predominar el sentido de la vista. La postura y la pausa con aire empiezan a llevar el campo sensorial hacia un vínculo predominante con el sentido de la vista. La vista es veloz hacia el ambiente. Exhalando, descansa, manos bajo los hombros. Y al inhalar, perro que mira arriba, pecho al frente. Exhalando, descarga rodillas, pasa perro que mira abajo. Expande pies, expande manos y observa cómo empieza a diluirse la predominancia del sentido de la vista. Ya la pausa con aire no es predominante tampoco en la respiración. La respiración se vuelve un ciclo continuo. Inicio de inhalación, mitad y final, pausa con aire. Inicio de exhalación, mitad y final, pausa sin aire. Recuerda, eso es llamado Dikakrama. La secuencia de 6 partes es lo que lidera el proceso respiratorio. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Abre caderas, estira rodillas, columna erguida. Peso sobre los isquios. Respiración casi completa, estabiliza costillas flotantes. Usa los 3/4 superiores de tus pulmones. Y en tu siguiente exhalación, torsión a la derecha. Ombligo, esternón, cráneo y por último la mirada. Mantén la pelvis de frente al lado corto del mat. Estando en la postura, volumen delgado en la respiración. Localizas casi completa tu respiración, luego el volumen, rotación externa en brazos y en caderas. Y ahora observa Prasvasa, el inicio de tu exhalación. La mano izquierda por fuera del muslo derecho, Nico. Sole, también. La mano izquierda por fuera del muslo derecho. Eso. La mirada al lado derecho de los ojos. Ya en el peso bien centradito en ambos isquios. Y observen cómo la postura empieza a causar predominancia del sentido del tacto. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, erguirte. Y en la exhalación, torsión a la izquierda. Zona lumbar, torácica, cervical. Por último, la mirada al lado izquierdo de los ojos sin desenfocar. Rechaza el suelo con la parte posterior de talones e isquios. Rotación externa en brazos. Esternón y parte de atrás del cráneo hacia arriba cada vez que inhales. Y observa Prasvasa, el inicio de tu exhalación.
es la ventana para notar cómo la postura es más estable en ese momento y empieza a estimular el sentido del tacto. Observa la experiencia. Marian, parte alta del sacro a la base del esternón. Marlon también. Esternón arriba, rotación externa en ambos brazos, tobillos en flex, rótulas hacia las ingles. La postura y el inicio de la exhalación empiezan a vincular la conciencia de manera predominante hacia el sentido del tacto. Eso significa que la postura te sirve como plataforma para estudiar la naturaleza del tacto y su influencia sobre la conciencia. Exhalando, regresa al centro. Cruza piernas, Adho Mukha Svanasana. En línea, torso y brazos, dobla rodillas lo que necesites. En el tiempo, las rodillas ya van estirando y se va relajando más la musculatura posterior de muslos y piernas. Buscar flexión de tobillo, extensión de rodilla, flexión de cadera, flexión de hombro. Cuello largo activo en medio de los brazos. Manténlo. Nota cómo la rotación interna en los pies causa rotación interna en caderas. Asegúrense que el borde externo de los pies esté paralelo. Noten cómo se diluye la experiencia del sentido del tacto. La experiencia sensorial vuelve a entrar en avyakta, en manifiesta. Ya no se manifiestan diferencias entre los sentidos, se mezclan un poco todos. Ninguna parte de la respiración libera. En tu siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Piernas juntas, adelante, estira rodillas, brazos a los lados a la altura de los hombros. Y al exhalar, vas a llevar el codo derecho al cuerpo, mano al piso, rotación externa en brazo izquierdo y buscas una flexión lateral. Brazo izquierdo sobre la cabeza, la mirada a la mitad del pulgar izquierdo. Mantén el isquio izquierdo firme en el suelo, costillas del lado izquierdo adentro y alargas el lado derecho del torso. Mantén la postura. Volumen en forma de triángulo invertido. Manténla, María Elena. Eso. Isquio izquierdo firme en el piso. La mirada en la mitad del pulgar izquierdo. Todo lo que logren flexionarse lateralmente sin colapsar demasiado sobre el lado derecho del cuerpo. Y observa mitad y final de tu exhalación. Empieza a haber un estímulo sobre el intestino grueso ascendente, parte del hígado, a nivel fisiológico. Y nota cómo la postura y la mitad y final de la exhalación empiezan a vincularte a nivel sensorial más con el sentido auditivo. Mitad y final de exhalación. Con la ventana para observar cómo el sentido auditivo empieza a predominar sobre los demás debido a la naturaleza de la postura. En tu siguiente inhalación regresa al centro. Piernas firmes, simétricas, rechazando el suelo con talones e isquios. Brazos de nuevo a los lados. Codo izquierdo al cuerpo, mano al piso, rotación externa el brazo derecho y buscas una flexión lateral. Activa bien la musculatura inferior de tu espalda a la izquierda y relajas en la derecha. Esos son los cuadrados lumbares. Son antagonistas del recto abdominal. Ahora estimulas el intestino grueso descendente y la parte inferior del estómago. Isquio derecho firme en el suelo, Dave. No lo dejes levantar. Eso. Si se levantan los isquios, cambia la estructura interna de la postura. Manténganlo. Y observa lo que experimentas en mitad y final de tu exhalación. Eso y la postura empiezan a ser predominante al sentido auditivo. La postura permite estudiar la naturaleza del sentido, su influencia sobre la conciencia. Inhalando, regresa. Cruza piernas, manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Mantén la postura, nota cómo se diluye esa experiencia predominante que había sobre el sentido auditivo. Y esa predominancia sobre mitad y final de exhalación también empieza a desvanecerse. Dikakrama, las 6 partes de la respiración como proceso continuo. Ningún sentido predomina. Siguiente inhalación, ve al frente, nos sentamos. Acomoden su postura. Necesitan un cojín o doblar el mat un par de veces. Lo necesario para que caderas queden por encima del nivel de sus rodillas. Bien. Buena rotación externa en caderas. Mujeres traen primero su pie derecho para estimular el aspecto solar en ustedes.
la Nadi. Hombres traen primero el pie izquierdo, estimulan el aspecto más femenino, más lunar. Ida, Nadi. Entonces, nuestra constitución psicofísica se estabiliza. Vamos a hacer práctica interna. En la práctica externa es lo contrario. Potenciamos nuestra condición psicofísica. Aquí se estabiliza. Un detalle, ayer hablando con Mercedes, entonces tenemos 12 falanges en los dedos, cuéntenlas, 3 por cada dedo, ¿listo? Entonces uno arranca los conteos de los ciclos respiratorios. Cuando ya estamos en la técnica como tal de cada pranayama, usualmente hacemos 12 ciclos. Entonces uno puede arrancar en la base del meñique y cada vez que hace un ciclo, cuenta una falange. 2, 3, 4 y va pasando dedito a dedito. Cuando llega al dedo índice, la primera falange del dedo índice es el conteo 10. ¿Listo? 11 y 12. Ahí terminan los 12 ciclos de cada pranayama. En el caso del Kapalabhati, que es la exhalación activa, tengan muy presente esto. Hay una respiración muy, digamos, popularizada, que es la respiración de fuego. En la respiración de fuego lo que se busca es hacer una limpieza a través de la exhalación. Y es bastante intensa. Es algo así. Es intenso. Es bien intenso. Eso no es Kapalabhati. El Kapalabhati es mucho más sutil. ¿Notan la diferencia? Es otro universo de cosas. Una cosa es respiración de fuego, que es una limpieza, esto. Y otra el Kapalabhati, que es sutil. Es como si quisieras apagar una vela discretamente a través de la nariz, ¿vale? Yo les he echado ese chiste malo. Yo tengo chistes malos, bueno. Es como si uno va al cumpleaños del amiguito y le quiere apagar la vela así, por la nariz, discretamente, sin que nadie se dé cuenta. Es bien sutil el Kapalabhati. Entonces, cuando hacemos Kapalabhati, el conteo es que cada vez que haces 10, cuentas una falange, 10, 20, 30, váyanlo haciendo en su meñique, 10, 20, 30, 40. Después de la punta del dedo pasas a la otra punta, vas haciendo como un gusanito. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 cuando llegas a la punta del dedo índice. Y ahí haces 8 más y listo. Ahí completas los 108. La velocidad del Kapalabhati debe ser completamente sostenible. No debe ser que, por ejemplo, a veces la persona entiende que debe tomar una inhalación y luego varias pequeñas exhalaciones. ¿Me hago entender? Esa es una interpretación que a veces tiene la persona al comienzo. Inhalo una vez profundo y luego exhalo chiquito varias veces. Hasta que me quedo sin aire y vuelvo a inhalar profundo. Eso no es Kapalabhati tampoco. Entonces es una exhalación activa, sutil, y dejo que el cuerpo tome el aire que necesita. Y vuelvo y lo hago. A la velocidad que me sea sostenible. Que no me falte ni me sobre aire. Algunos lo harán. Otros lo harán. Encuentra tu velocidad, ¿vale? Así al comienzo es demasiado pensar en 108, 64, sino 32, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta de esta pequeña explicación de que puede estar ahí la duda? Bueno, a veces la gente no pregunta por pánico escénico, pero hay que preguntar, ¿cómo en su postura? Peritivi Mudra. Tengo una pregunta ahí. Dime, Mari. Ahí, y es que me Buenísimo. causa curiosidad. O sea, en esta mano no vas a mantener el mudra. La mano que cuenta, no hay mudra ahí. No importa. Tal cual, no importa. El mudra en la mano es un soporte, digamos, de menor categoría. Puede estar, puede no estar, no es determinante. Pero entonces en la mano izquierda uno cuenta y con la mano derecha estamos haciendo los mudras para manipular ya la técnica respirativa como tal. ¿Listo? Súper. Entonces, Pritivi Mudra, punta de anular y pulgar juntas. Vamos a hacer los Mula Mudras, acciones físicas en el piso pélvico que generan reflejos sobre marmas del cráneo y sobre el estado de atención mental.
Swini Mudra, contrae físicamente el ano, ojos entrecerrados, mirada relajada, estable en una sola dirección sin fijarse en nada. Percibes todo, más no te fijas en nada. Nasagra y Dristi. Mantén la contracción del ano hacia Swini Mudra. Esto empieza a causar un reflejo en la parte de atrás del cráneo, se estimula el Marma Bindu y la atención mental se torna pasiva, objetiva. Samanya Vikara. Recuerda, en términos generales, sigue el español. Con el tiempo uno empieza a relacionar los conceptos en sánscrito con la explicación en español y a aprenderlos. Pero no necesitas saber los términos en sánscrito. Si sigues el español es suficiente. Exhalando, suelta la contracción del ano. Esa contracción del ano tiene un efecto interesante sobre la influencia de tamas en nosotros. Tamas es lo más denso, la mayor inercia, oscuridad en algún grado. Eso empieza a reducirse la influencia de esa cualidad de la naturaleza material en nosotros con la contracción del ano. Ahora contrae la raíz de los genitales, justo delante del perineo, antes de la uretra. En la mujer es muy cerca del perineo, en el hombre es más cerca de la uretra, más adelante. Mantén ese Yoni Mudra. Empieza también a causar un efecto, empieza a causar cierta regulación sobre la tendencia a gratificarnos, el exceso de gratificación. Hasta como empieza a haber un reflejo en la parte de arriba del entrecejo, se estimula el Marma Ashna. La atención mental se torna activa, selectiva. Visaya, Vikara. Exhalando, sueltas. En tu siguiente inhalación, contrae el centro del piso pélvico. Mantén la acción. Físicamente contrae y eleva el centro del piso pélvico. Vajrayana Mudra. Esto comienza a generar Udana Pranavayu, energía ascendente. La conciencia empieza a ser empujada lejos. Empieza a tomar distancia de lo material. Empieza a estimular el Marma Murdha en la coronilla de la cabeza. Y la atención mental se torna hacia su función de absorción. Samapati Vikara. Exhalando, sueltas. Las Vedana Mudra, segunda falange del índice bajo la yema del pulgar. Mientras hacemos las técnicas respiratorias, acomoda la postura a todo lo que necesites. Evita empezar a luchar con tu cuerpo. Purna Haya Taravedana. Inhala de perineo a axilas, exhala axilas a perineo, forma esa estructura energética de perineo a centros de axilas. Usas los 4/4 de los pulmones. El espacio entre diafragma y pulmones sube al inhalar, desciende al exhalar. Caja torácica se amplía y sube al inhalar. Se relaja al exhalar. Entonces, un primer soporte de 3 que vamos a hacer para cada técnica de respiratoria. Y a ese conjunto se le llama pranayama. La repetición va haciendo que lo aprendas. Segundo soporte, el volumen. Haz que el aire que está entrando y saliendo lo haga en forma de esfera, de círculo, compacto y rápido. Un poco más rápida la respiración. Un soporte sensorial se hace a través del tacto. Y ahora concentra la atención a través de Ashna, media yema arriba del entrecejo. Visaya Vikara, mente activa, selectiva. Mantén esos soportes. En la mano derecha Prana Mudra, dedo anular, dedo meñique y pulgar juntas. En la mano izquierda hacemos el conteo. Exhalación activa, inhalación pasiva a tu ritmo. 32, 64 o 108.
Si hacer el volumen te genera agitación, omite ese soporte. En la segunda ronda, cada vez que exhalas, ombligo entra y perineo sube. Le sumas la acción de elevar un poco el perineo en cada exhalación. Nuevamente, si 32 fue cómodo, pasa a 64 o quédate en 32. Si hiciste 64 y fue cómodo, intenta 108 o quédate en los mismos 64. Ombligo entra, perineo sube cada vez que exhalas. Recuerda mantener la mente activa, selectiva. Cada vez que exhales, mueve la energía de centros de axilas hacia el perineo. El enfoque está en la exhalación especialmente. En los soportes en lo posible. La última ronda de Kapalabhati Pranayama. Cada vez que exhalas, ombligo entra, perineo sube, pero estabiliza las costillas flotantes. Es el más sutil de los tres. Termina, retira los soportes. Retira la tensión de Ashna. Retira el control sobre el volumen si lo seguías ejecutando. Retira la localización. En las manos Vedana Mudra, segunda falange del índice bajo la llama de pulgar. Y observa el espacio entre diafragma y pulmones. Se mueve hacia abajo al inhalar, hacia arriba al exhalar. El ombligo sale al inhalar, entra al exhalar. El piso pélvico se mueve hacia abajo cuando inhalas, hacia arriba cuando exhalas. La capacidad pulmonar es más superficial, se usa la parte alta. Todas esas son características del Purnata, THA, Yataravedana. Localización libre de la respiración en torso. Vamos para el segundo. Nadi Shodhana Pranayama. También vamos a hacer 3 soportes. Inhala de perineo a axilas, exhala de axilas a perineo. Forma esa estructura en V, sus 2 shtiras, esas 2 líneas energéticas. Y estabiliza físicamente las costillas flotantes. Ardha Yataravedana, respiración casi completa. Se usan los 3/4 superiores de los pulmones y el espacio entre diafragma y pulmones se estabiliza un poco. Ahora el volumen, el aire que entra y sale, contrólalo para que lo haga como un rectángulo. Una línea gruesa. El aire entra y sale sin cambios de velocidad ni presión. Susamanya Vedana Paridristo, volumen rectangular, homogéneo. Y el tercer soporte es mental. Concentra la atención a través del Marma Bindu, parte de atrás del cráneo que más sobresale, para llevarla a su función pasiva objetiva. Atención mental pasiva o objetiva. Samanya Vikara. La perspectiva te da cierta distancia. Mantén los soportes. En la
mano derecha, Vishnu Mudra, dedo índice y dedo medio hacia la base del pulgar. En la mano izquierda hacemos el conteo. Si uno ya puede hacer el conteo mentalmente, pues hace Prana Mudra en la mano izquierda. Si no, hace el conteo con las falanges. Saca el aire del cuerpo. Inhala en un conteo de 4 por la izquierda. Retienes 4, cierra ambas. Exhalas 8 por la derecha. Inhala 4 por derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. Eso es un ciclo. Cuentas una falange. Inhala 4 izquierda. Retienes. Exhala 8 derecha. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. 2 ciclos. Cuenta segunda falange. Inhala izquierda. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. Exhala derecha. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. A la derecha. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. A la izquierda. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. A la izquierda, conteo con mantra o con números. 4. Retén 4 o un mantra. Exhala 8 derecha o 2 mantras. A la derecha. Retienes. A la izquierda 8. A la izquierda 4. En la retención 4, expandes anáhata energéticamente. La intención causa la expansión. Exhala 8 derecha, suelta anáhata. Anáhata está 2 yemas detrás del centro de tu esternón. A la derecha 4. En 4. A la 8 izquierda. A 5 ciclos más a tu ritmo. A la 4, retén 4, exhala 8. Por donde exhalas, inhalas, retienes y cambias de orificio nasal. Por donde exhalas, inhalas, retienes y cambias. Ojos entrecerrados y al cerrarlos sientes que te adormeces y te pierdes de la práctica. Último ciclo. Al terminar, Visarga Vedana. Retiras todos los soportes. Es importante que termines exhalando por la izquierda para garantizar que terminas ciclo. Y observa el efecto del Nadi Shodhana Pranayama. Regula el sistema nervioso. Evita que predomine el parasimpático o simpático. Los beneficios
a nivel psicofísico son enormes del Naishodana. Estabiliza el sistema nervioso central. Observa cómo te centra. Cómo te da perspectiva. Ahora vamos para Surya Vedana Pranayama. Inhala de perineo a axilas, exhala de axilas a perineo, localización completa de la respiración. Lo que dure la inhalación dura el recorrido energético del perineo a centros de axilas. Lo que dure la exhalación dura el recorrido energético de centros de axilas a perineo. Paúsalo. No es una respiración natural. Usa los 4/4 de los pulmones. Segundo soporte, volumen en forma de músculo. Inhalas mínimo al máximo, al mínimo. Exhalas mínimo al máximo, al mínimo. Si es confuso, lo omites. Un soporte sensorial. Tus sentidos, tu capa sensorial queda ocupada haciendo ese volumen a través del tacto. Nota cómo hay una relación entre la localización y ese volumen. Se dinamizan entre las dos. Se apoyan. Y ahora concentra tu atención a través de Ajna, media yema arriba del entrecejo, media yema de tu pulgar, para transformarla a su función activa selectiva, Visaya Vikara. Observa la estructura que estás causando, un soporte físico, uno sensorial y uno mental. Con base en ellos, ejecutamos la técnica respiratoria, Surya Vedana, y al conjunto se le llama pranayama. En la mano derecha, dedo índice y dedo medio estiraditos y van al centro de tu frente, justo al centro de la frente. Saca el aire del cuerpo. Inhala en un conteo de 4 por la derecha. Retienes 4. Compacta anájata energéticamente. Suelta anájata. Exhalas 8 por la izquierda. Cuentas una falange en la mano izquierda. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Compacta anájata. La intención mueve la energía hacia el centro. Suelta anájata. Exhala 8 derecha, izquierda. Cuentas 2 ya en las falanges de la izquierda. Inhala 4 derecha. Retienes 4. Exhala 8 izquierda. Cuentas 4 falanges en la mano izquierda ya. Inhala 4 derecha. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. Exhala 8 izquierda. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Inhala derecha. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. Exhala izquierda. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. 6 ciclos más a tu ritmo.
Después de tu siguiente exhalación, descansas. Retiras el soporte mental, sensorial y físico. Visarga Vedana. Y regresas a Purna Taya Taravena, respiración libre en torso. Y observa cómo queda predominando el sistema nervioso simpático. Quedas más alerta. El principio solar queda más presente en ti. Seha Shakti Tattva. Ahora Shitali Pranayama. Nuevamente primero los tres soportes. Inhala de perineo a axilas, exhala de axilas a perineo y estabiliza costillas flotantes. Respiración casi completa en torso. Ardha Yatara Vedana. Se usan los 3/4 superiores de los pulmones de manera predominante. Hay menos movimiento entre diafragma y pulmón. Volumen en forma de rectángulo, Samanya Vedana Paridristo. Controla el aire, que entre y salga homogéneo, sin cambios de velocidad ni de presión. Es una línea gruesa, es un rectángulo. Graficado en 2D es un rectángulo, en 3D es un cilindro grueso. Samanya Vedana Paridristo. Y el tercer soporte es mental. Concéntrate a través de Bindu, parte de atrás del cráneo que más sobresale, para transformar la atención a su función pasiva objetiva. En la mano derecha haz Prana Mudra, dedo anular y dedo meñique en contacto con la punta del pulgar, punticas. Y en la mano izquierda contamos. Saca el aire del cuerpo. Inhala en 4, por la lengua o por la boca, enfriando el aire. Retienes 4. Exhala 8 nariz. Cuentas una falange, la base del dedo meñique. Inhala 4 por lengua o boca. Retén 4. Expande Anahata energéticamente. Exhala 8, nariz. Cuentas una segunda falange. Inhala 4, boca o lengua. Retén 4. Ten la intención de expandir Anahata sin hacer nada físico. Eso va causando el bandha. Suelta el bandha, exhala 8, nariz. Cuentas tercer falange. Inhala 4. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. Exhala. Om nariz. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Inhala boca o lengua. Om Namo Narayana. Retienes. Om Namo Narayana. Exhala nariz. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. 6 ciclos más a tu ritmo. El conteo es interno, con números o con mantra. Y después de cada ciclo vas avanzando en las falanges de tus dedos. Completar los 12 ciclos.
Tu siguiente ciclo, respiras libre. Retira los soportes y observas el efecto del Shitali Pranayama en ti. Queda predominando el sistema parasimpático. Con más calma. Enfría. Causa más apertura. Ta Shakti Tattva. Ta es expansivo, el principio expansivo. Shakti es energía de lo divino. Tattva es principio. Vamos para el quinto. Vakya Ujjayi Pranayama. Inhala de perineo a axilas, exhala de axilas a perineo. Purna Jaya Taravedana, respiración completa en torso. Son los 4/4 de los pulmones. Se activa, crea calor. Volumen en forma de músculo. El aire entra al inicio delgado, luego grueso, luego delgado. Es una combinación del volumen delgado y el volumen rectangular. Sale de la misma forma. Visaya Vedana Parivis, volumen en forma de músculo. Y concentra la atención a través de Ajna, media yema arriba de tu entrecejo. Ve a la epiglotis, una yema detrás de la manzanada, y cierra un poco la garganta como cuando calientas tus manos con el aliento, pero mantén eso todo el tiempo para escuchar el paso del aire y sentir su vibración en la garganta. Eso es el Vakya Ujjayi Vishuddhi. En la mano derecha, dedo índice y dedo medio a la base del pulgar, Vishnu Mudra, saca el aire del cuerpo. En la mano izquierda el conteo, inhala en 4 por ambos orificios. Retienes 4, presiona con este huesito del dedo índice, Ajna. Suelta la presión, exhala 8 por izquierda, cuentas una falange en la mano izquierda. Inhala 4 por ambas. Retienes 4, presiona Ajna, compacta Anahata. Exhala 8 izquierda. Segunda, dan 2 ciclos, inhala 4 por ambas. Retienes, presiona Ajna, compacta Anahata. Exhala 8 izquierda, suelta la presión en Ajna y la acción sobre Anahata. Inhala 4. Om Namo Pitamaha Narayana. Retén. Om Namo Narayana. Exhala 8 izquierda. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Inhala 4 por ambas. Retienes 4, presiona Ajna, compacta Anahata. Suelta las acciones, exhala 8 izquierda. Inhala por ambas, 4. Mantén siempre el sonido y la vibración del aire en garganta. Retén 4. Exhala en 8, escuchando y sintiendo la vibración del aire en garganta. Mantén esa vibración. Vakya Ujjayi Pranayama. 6 ciclos más a tu ritmo. Siempre inhalas por ambas, 4. Retienes 4, cierras ambas, presionas Ajna. Y exhalas 8 siempre por izquierda. Conteo con números o con mantra. Narayana es el refugio de los seres vivientes. Aspecto de Vishnu. Vishnu es el aspecto creador de Dios. Hay un Vishnu en cada universo. No somos el único universo inteligente, con vida.
Escucha y siente el paso del aire todo el tiempo en garganta, causa ese pequeño cierre en la piel. Después de tu siguiente exhalación, respiras libre. Vamos a hacer directo el dharana para mantenerlo un poco más simple. Haz Jnana Mudra, dedo índice y dedo pulgar junto a las puntas. Relaja la respiración, totalmente suelta. Y concentra tu atención mental a través del Marma Bindu. Samanya Vikara, función mental pasiva objetiva, cáusala. Todo el flujo de atención mental a través del Marma Bindu. Eso hace que el rostro se expanda hacia la periferia, se relaje. Hay cierta tendencia a llevar el peso ligeramente atrás de los isquios. El instrumento mental trae efectos sobre el cuerpo. De pasiva, objetiva, percepción amplia, general, contextual. Samanya Vikara. Y ese estado mental va a estar dirigido a través del Marma Surya, desde tu ombligo, 2 yemas de pulgar arriba. Marma Surya, 2 yemas arriba de tu ombligo. Samanya Surya, mente pasiva a través de Surya. Lleva a la percepción física interna. Empieza a experimentar cómo el cuerpo está constituido por elementos sólidos, líquidos, radiación, luz, temperatura, movimiento, gases, éter. 5 elementos, percepción física interna. Hay tradiciones y estilos de yoga dedicados a este nivel de la práctica. Y cuando se logran estados de absorción en este nivel de la práctica, el yogi es llamado Prakriti Layi. Es el nivel de realización que adquiere al estar en estados de absorción profunda con los principios elementales. Realización de la naturaleza de ese plano. Hay un gran número de técnicas y prácticas que corresponden a este nivel. Nota cómo tu experiencia es más física, interna ahora, si logras mantener el dharana adecuadamente. Mente pasiva a través de Surya Marma, percepción física interna. La conciencia mental empieza a gravitar al mismo nivel de la frecuencia del cuerpo material y los elementos que le constituyen. Es más profundo que la percepción corporal, que la propiocepción usual. Retira la atención mental de Surya y de Bindu. Ahora concentra la atención mental a través de Ajna en las manos Prana Mudra, dedo anular, dedo meñique y pulgar juntas puntas, índice y dedo medio sueltos. Concéntrate a través de Ajna, media yema arriba de tu entrecejo. Eso va transformando la atención mental a su función activa selectiva, Visaya Vikara. La consecuencia de eso es que la posición empieza a volcarse un poco hacia adelante, el rostro empieza a ser un poco más convergente hacia Ajna. No es que tú lo arrugues ni nada, solo nota el efecto del instrumento mental.
mente activa, selectiva, converge hacia un punto, percibes los detalles, tomas distancia del contexto, te involucras y llevas ese estado mental a través de tu ombligo. El ombligo es el Navi Chakra y es la puerta a la percepción energética y emocional. Mente activa selectiva a través del ombligo. Bhava Pratyaya, percepción energética y emocional. Si se hace adecuadamente tu experiencia de esta circunstancia, la postura, este momento es más energética y emocional ahora. Allí se puede estudiar el prana, la energía, el cuerpo energético, el prana sarira, marmas, nadis, chakras. Se puede estudiar el bhavana sarira, el cuerpo emocional, sus estructuras, su naturaleza. Hay un enorme número de prácticas en este nivel. Hay tipos de yoga y tradiciones dedicadas a este nivel de la práctica. Y cuando se logran estados de absorción en este nivel, el yogi es llamado Bhava Pratyaya. Cuando la realización está en este nivel de la existencia energético, emocional. Retira tu conciencia mental de ese campo energético. Sales a través del ombligo. Regresa la atención mental activa, selectiva a su origen, Ajna. Retírate de Ajna. Y ahora une las yemas de los dedos de las manos, Hakini Mudra. Dedo índice mirando hacia arriba. Y concéntrate a través de la coronilla de la cabeza. Marma Murdva. Samapati Vikara. La atención mental se torna hacia su función pasiva-objetiva, se transforma a ese enfoque de absorción, absorción mental, Samapati Vikara. La absorción mental se caracteriza por ser pasiva y activa simultáneamente. Y más que eso, y ese estado mental, dirígelo a través del Marma Chandra, desde el ombligo 2 yemas arriba hasta Surya, a esa misma altura, en la espalda, sobre la piel, justo a la altura entre la lumbar y la torácica. Marma Chandra, Chandra es luna. Entonces se absorbe a través de Chandra, ese enfoque de absorción, dirígelo a través de Chandra. Eso lleva a la percepción del deseo y la voluntad. Vasana Pratyaya, las maneras fundamentales de la mente, antes de que controle lo energético, lo físico, lo sensorial. La mente tiene su propio nivel. Allí se pueden estudiar los samskaras, las impresiones, la información que está almacenada. Allí se pueden estudiar los instrumentos mentales y la naturaleza del deseo y la voluntad. Es un nivel que está por encima de los dos anteriores. También hay tipos de yoga y tradiciones, estilos que se dedican a este nivel de la práctica. Cuando el yogi logra realización en este nivel es llamado videha. Llegan a realizaciones profundas sobre la naturaleza de la mente, el deseo, la voluntad, los contenidos mentales, sus funciones. Retira la atención mental de ese campo. Sales a través de Chandra. Regresas a Samapati, esa función de absorción a su origen energético, Murdva Marma, en la coronilla. Lleva las manos al centro del pecho. Inhalamos profundo, mantra. Om Jai Swastiastu Vidvasya Kala Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivani Topya Manascha Vadram Vajatala Tokshaye
Avesyatam no matirapya haituki. Om. Esa es la práctica de este Yoga Sutra 1.19, que dice Bhava pratyaya yo videha prakriti layaham. Entonces habla de 3 niveles iniciales de la práctica de yoga, que es importante comprender y entender como preámbulo para poder ascender dentro del proceso de yoga. Entonces, los Prakriti Layis son estas técnicas, este conjunto de técnicas y prácticas enfocadas en estudiar la materia en su aspecto más denso, los elementos materiales, ¿sí? Lo sólido, lo líquido, la radiación, el movimiento y el éter. O, llamado de manera más, la consecuencia de estos elementos es que haya tierra, agua, fuego, aire y espacio. Pues esa es apenas la consecuencia material, porque estos elementos existen como componentes fundamentales del universo, no solamente son su manifestación más evidente aquí en este plano. Por ejemplo, la tierra se manifiesta en la mente como enraizamiento, es una mente más enraizada, más estable. ¿Sí? Ese principio sólido también se manifiesta como forma del prana, por ejemplo. Entonces los elementos, los 5 mahabhutas, los 5 grandes elementos, no son solamente esa cuestión. O sea, ellos tienen algo llamado koshas. Cada mahabhuta, los 5 mahabhutas son Bu, Yala, Agni, Vayu y Akash. Que pueden indagar un poco sobre eso. Y esos 5 principios, sólido, líquido, radiación, movimiento y éter, espacio, ellos componen todo lo que existe a nivel material. Todo está hecho en alguna proporción de esos 5. Tus huesos están hechos de esos 5. Tu sangre está hecha de los 5. Todo está hecho de los 5. Si tú retiras uno de esos principios, colapsa aquello que estaba constituido por ellos, ¿vale? Entonces ellos, cada uno de los 5 mahabhutas tiene koshas, capas. Una capa física, una energética, mental, intelectual y espiritual. Entonces la capa física del mahabhuta Bu es lo que conocemos como tierra, lo más sólido, tangible y demás, ¿vale? Y así lo mismo con los demás. El principio líquido, Yala, su manifestación más primaria, más evidente es el agua, pero no solo es el agua, está manifestada en muchas cosas. La planta, así no parezca, está compuesta también de agua, ¿sí? Solo que en otra densidad. En fin, entonces ese es el primer nivel de práctica, toda esta posible realización a través de estados meditativos y este estudio directo experiencial de lo que es más denso. Esos son los Prakriti Layis, ¿listo? Y ahí está el Chintayanti Pratyaya, la percepción física interna. Luego están los Bhava Pratyayis, que se estudia todo el campo energético y emocional. Energía y emoción van de la mano, están en la misma frecuencia. Y ahí se puede estudiar estructuralmente cómo funciona el cuerpo energético y el cuerpo emocional. Y lo mismo, hay ciertos estilos de práctica, tradiciones y muchas técnicas dedicadas a ese nivel. Han escuchado Kundalini Yoga, todo este tipo de cosas, están dedicadas a ese nivel de la práctica. Y están luego los videjas, que estudian el tercer nivel. Hagan de cuenta que la mente es como una casa, ¿listo? El primer piso de la casa, que es el campo sensorial, que estuvimos viendo ayer un poco. El segundo piso es este Chintayanti, la percepción física interna. El tercer piso es el campo energético y el cuarto piso es el campo mental. Y ahí se estudia el deseo, la voluntad, cómo funciona la mente en términos ya más directos, ¿sí? Porque la mente está por encima del cuerpo energético, físico y sensorial, los administra, los controla, a través de ellos interactúa con el plano fenomenológico alrededor tuyo. Entonces esa analogía de que la mente es como un edificio de varias plantas y cada planta es un pratyaya es muy útil, porque pues a cada piso accedo por cierta puerta, por cierta ruta, ¿me hago entender? Esa analogía espacial es sumamente útil para dejar de tener una relación abstracta con nosotros. ¿Sí? Así como tenemos una relación muy pragmática con el cuerpo y podemos ver, estoy apoyando el pie mal o bien, o la rodilla me duele aquí o me duele allá,
esa misma precisión que tenemos a nivel fisiológico, podemos tenerla a nivel energético y mental al empezar a entrenarnos en este trabajo interno. Entonces deja de ser un terreno abstracto. Entonces empieza uno a reconocer cómo funcionan sus sentidos, su cuerpo material, su cuerpo energético, emocional y su cuerpo mental. Y esos tres son el preámbulo fundamental sobre el cual se puede empezar a desarrollar después un proceso de yoga más sofisticado, porque por encima de la mente está la identificación, está el intelecto, está la conciencia material, la conciencia espiritual y lo que está más allá de nosotros como unidades de conciencia, ¿sí? Entonces eso es como el estudio, el Sankhya, todo ese mapa metafísico. Y claro, al comienzo el simple hecho de sentarse a respirar y a tratar de mantenerse presente es muy beneficioso. Ustedes pueden explorar cómo levantarse temprano, ver un amanecer, un atardecer, entrar en procesos de reflexión. La gente los llama meditación rápidamente, pero la meditación es algo más preciso. Meditación es que tienes un objeto de estudio, diriges tu atención de manera constante hacia ese objeto de estudio y logras comprender la naturaleza de ese objeto de estudio. Entonces uno puede meditar en muchas cosas, pero sentarse a estar abstracto, eso es más un proceso de reflexión. Entonces la persona empieza a reflexionar sobre sus vrittis, sus fluctuaciones mentales, emocionales, sus circunstancias familiares, sociales, empresariales, económicas, profesionales y demás. Y esos procesos de reflexión, por supuesto, son beneficiosos, siempre y cuando la persona esté bien. Si la persona no está bien y entra en esos procesos de reflexión abstractos sola, puede perturbarse. Porque una cosa es sentarse a reflexionar cuando todo en tu vida va sobre ruedas y otra cosa es sentarse a reflexionar cuando tu vida está compleja. ¿Me hago entender? Entonces, por eso la reflexión suelta solo es interesante para el que ya está bien. El que no está bien, la reflexión suelta genera cuadros de depresión y ansiedad. Incluso para quienes tienen la vida sobre ruedas, pero no comprenden muy bien su campo psicoemocional, la reflexión puede ser un callejón sin salida y una caja de Pandora. ¿Me hago entender? Entonces en yoga no nos ocupamos mucho de esos contenidos, sino de la comprensión estructural, donde esos contenidos se mueven. Entonces si yo entiendo cómo funciona mi campo emocional, energético, físico, el pensamiento está en lo físico interno, eso me da un control, eso me da perspectiva y control sobre cómo interactúo con esos contenidos, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre yoga como darshan, como práctica, y el yoga chikitsa. Yoga chikitsa es el yoga terapéutico. Entonces se aborda de manera personalizada al individuo, qué cuestiones tiene, tengo estas cuestiones a nivel del pensamiento o a nivel emocional, etc. Y se aborda de manera muy puntual. Entonces la comprensión del yoga como darshan, como camino práctico, da herramientas para aplicar en un contexto terapéutico. Pero el contexto terapéutico nunca es grupal. Entonces nosotros estamos aquí, este grupo de practicantes, las 36 personas que están conmigo este mes, todos asumo que son personas medianamente centradas, que se pueden ver al espejo y enfrentarse a la vida de manera estable, ¿sí? Y en ese contexto la práctica es muy útil. Si hay alguien que esté en una circunstancia muy particular, que necesite terapia y demás, pues debe ir a terapeutas y debe mantener esto, debe ir resolviendo esto con psicólogos, en fin, lo que considere cada quien y haya encontrado en su camino. Pero la práctica va a ir nutriendo ese contexto terapéutico y va a empezar a dar herramientas para que tengas cada vez más comprensión estructural de las capas que te envuelven, ¿sí? Entonces eventualmente la persona ya queda completamente sobria y estable y ya no requiere más ese tipo de terapias, ¿vale? Ahí estamos, pero si las necesita las debe usar, ¿vale? Yo no soy ni su psicólogo, ni su terapeuta, ni su coach. Soy un transmisor de conocimiento, transmito, soy un mensajero.
Y en el contexto práctico puedo ser muy útil a quien acuda a mí para comprender mejor lo que exploramos. ¿Listo? Y estos tres niveles, la percepción física, energética y mental, cuando la práctica se centra solo en ellos, eso es llamado desde la tradición pseudo yoga. Es casi yoga, es una parte del yoga, más no es la historia completa. Porque uno no se puede quedar ni en lo físico, ni en lo energético emocional, ni tampoco en lo mental, porque estas son funciones primarias, ¿vale? Hay cosas más sofisticadas que se deben abordar. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Esa es una buena, esta práctica es muy buena para entender un poco, tener un poquito más de perspectiva sobre los niveles dentro de los cuales uno puede, uno va trabajando en el yoga. Dime, Felipe. Tatés. Hola, Fer. Tatés. Hoy están sin video, yo sí que les hago. Por allá al lado. Una pregunta, ¿qué posición me recomiendas para prácticas como la de hoy, donde me incomoda un poco la lesión, me desconcentra un poco, no sé si sentado o en alguna otra posición? La pierna cruzada es la que me... Sí, subir lo que más puedas tus caderas, sentarte al borde del cojín, por ejemplo. Si tienes un cojín más gruesito, uno se puede sentar justo al borde, al frente, para que los glúteos queden detrás de los isquios y solo cruzar una pierna y la otra suelta, y puedes poner un cojín debajo de la otra para que descanse. Eso funciona perfecto. Perfecto, bien. O una silla, literalmente una silla funciona. Sentarse al borde de la silla, columna erguida, que las rodillas queden al mismo nivel de la cadera o un poquito debajo. Es muy importante esto, el muslo, nuestro muslo no debe estar inclinado hacia arriba. Si el muslo queda un poquito hacia arriba, si ustedes ponen agua y corre hacia la ingle, eso va a empezar a generar mucha tensión en la lumbar. El muslo debe quedar plano o ligeramente hacia adelante. ¿Me hago entender? Eso es clave. Y la otra, relajadita y apoyada en algo si necesitas. Porque si no se vuelve una lucha, Tates. Sí. La sentada no debe ser... No, o sea, asana es asiento. Entonces la postura debe sentirse como que tú estás sostenido y tranquilo y puedes ir para adentro. ¿Listo? Bien, súper que preguntaste. ¿Sí queda claro? Sí. Listo. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ahí estamos. Y esto, hago un paréntesis. Nuestra escuela, Gokul Yoga, no es muy querida por muchos profesores de yoga. Sí, muchos profesores de yoga no la quieren, porque como nosotros, y ya todos se han acercado en algún momento, porque cuando Gokulachandra ha venido a Colombia, toda la gente influyente del yoga en Colombia ya se ha acercado alguna vez a Gokulachandra, porque él es un Mahayogi, y no hay muchos Mahayogis. O sea, personas con 30 años de práctica ininterrumpida en una sola tradición y con una comprensión del Shastra y del Sadhana como la que él tiene, son muy pocos seres en este planeta. Y los invito a que investiguen a ver qué otro Mahayogi hay por ahí. Son muy pocos. Entonces, cuando se acercan y él les deja cosas como esto que les compartí sobre la mesa, entonces se acerca un profesor de Iyengar, que por más bueno que sea el Iyengar, porque es una gran práctica el Iyengar, pero va y te dice, pero es que tú estás en ese solo nivel de la práctica, tú no estás haciendo el paquete completo del yoga, te quedaste en esa parte física y un poquito de lo energético, entonces les pegamos duro en el ego. O si alguien es súper duro en Kundalini Yoga y viene alguien y te dice, no, pero es que eso solamente es una parte de la historia. ¿Cómo te quedas estudiando algo que es fluctuante? ¿Cómo conviertes el centro de tu práctica? ¿Cómo conviertes el Kundalini en el centro de tus prácticas si en algún momento tu prana no te va a permitir experimentar lo que experimentas con tus kriyas? ¿En dónde está el desarrollo de la conciencia? Liberándola de la expectativa de lo energético y lo emocional, ¿me hago entender? Si nuestras prácticas son solamente hacer kriyas de Kundalini para exacerbar la Kundalini y sentir un montón de placer y de júbilo, el día que no tenemos prana, cuando ya estamos viejos,
en donde está la posibilidad de habernos asentado en una plataforma más allá de lo energético, ¿me hago entender? Y eso le pega durísimo a los profesores de yoga moderno, porque el yoga moderno en términos generales es partecitas de la práctica, toman de aquí un poquito, de aquí lo otro, de aquí lo otro, los mezclan, a veces los patentan y les ponen nombres diferentes, y eso es lo que hacen. Entonces son prácticas muy periféricas, generan bucles. Entonces son interesantes como ejercicio físico, como pequeña terapia respiratoria, como pequeño momento de relajación, pero no permiten establecer un sadhana durante años, metódico, sistemático, profundo, en el que desde distintas perspectivas voy comprendiendo mi condición espiritual y cómo me interactúo con este plano, cómo me empiezo a situar en una posición clara frente a la muerte física. ¿Vale? Pero estamos en un mundo moderno en el que contratan a profesores de yoga. Ven a dar clase, pero no cantas el Om. Entonces, por eso nuestra escuela no es muy querida en el contexto de los profesores de yoga moderno. ¿Vale? Para que lo tengan presente. Ahí estamos. Igual nunca van a ver a profesores de Gokul Yoga tratando de argumentar por qué nuestra práctica es o no es legítima, o por qué eso no es profunda. Porque la práctica del conocimiento se comparte es así, sentados haciendo la tarea y verificando cada uno lo que se está compartiendo, ¿vale? Porque si no se vuelve un coffee table talk, una conversación de café más, y no es así. El conocimiento se transmite de esta manera, ¿vale? Por eso no hay libros de Gokul Yoga. Están los shastras, las escrituras, y está la Ambíksiki, que es la tradición oral de cómo se practican las escrituras, y todo esto se comparte siempre al calor de la práctica, en la intimidad del compromiso, ¿vale? Es una relación. Entonces ahí estamos. Nos estamos conociendo con algunos de ustedes. Entonces uno se va conociendo, va mostrando cómo es la cosa. Por eso también soy muy enfático en mostrar cómo es la cosa, ¿vale? Entonces ahí estamos. ¿Tiene alguna pregunta? Me alargué un poco, perdón. Pero la clase técnicamente terminó a las 8. ¿Preguntas o estamos? Estamos. Cualquier cosa me preguntan. Dave, me alegra verte de vuelta. Ahí seguimos en la jugada. Me alegra verles a todos. Nos vemos mañana. Seguimos. Gracias. Con mucho gusto. Al igual.